Estamos como firma importante hoy por hoy, dado el tema de la pandemia, en muchas empresas, el hecho de estar trabajando de manera remota está obligando a hacer cambios en los procesos, pues tanto de aprobaciones, de autorizaciones, de recepción de bienes que se están comprando o de servicios que se están adquiriendo con diversos proveedores, o se han dejado de hacer ciertos procesos debido a la pandemia. Y yo creo que es un tema que como firma pues nos preocupa que esté pasando y pues nos ocupa en estar dándoles algunos comentarios respecto a esta estructura de control interno que creemos que debería de estarse, si no implementando, si ya la tienen implementada, pues tendríamos que estarla revisando para ver si está funcionando de manera que sea precisamente una estructura de control interno efectivo, ¿no? Hoy por hoy, y vamos a ir platicando en el transcurso de la sesión, pues de esta estructura que es un enfoque, o es el enfoque que hoy por hoy es el enfoque un poco más conocido a nivel mundial, que es el enfoque COSO, este enfoque desarrollado por un organismo americano y que tiene ciertos elementos que nos permiten asegurar que se cumpla el control interno y sobre todo la finalidad del control interno, ¿no? Que se cumplan los objetivos que una administración, que la dirección general, que el Consejo de Administración ha establecido como parte importante del desarrollo o del quehacer del día a día de un negocio. Si le pasas, por favor, Fanny, por favor. Partamos de lo que es una definición de control interno. No quiero leer una definición como de escuelita, pero sí me queda claro que debemos de entender que el control interno, si le pasas, por favor, que el control interno debe de ser entendido como un proceso que se debe de llevar a cabo pues por estas tres partes importantísimas de una compañía. Es un proceso que nos tiene que asegurar el cumplimiento de objetivos y que debe de estar llevado, implementado, seguido, cumplido, pues por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de la entidad. Si estos tres elementos que forman la parte humana de una empresa no están alineados y no está implementado todos estos procesos, pues va a ser muy difícil que como entidad podamos lograr los objetivos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que entendamos que el control interno no lo establece el contador, ¿sí? El control interno no lo establece el contralor nada más o no lo establece nada más el director financiero. Tiene que ser establecido desde el Consejo de Administración, ¿sí? Tiene que ser aceptado, entendido e implementado por la dirección general de un negocio y que el resto del personal debe de participar en esa implementación y sobre todo en el seguimiento de los procesos que se han establecido dependiendo cómo la compañía haya definido sus ciclos de transacciones. Eh, Hoy por hoy identificamos ciclos de transacciones pues muy bien definidos en los negocios y que esos ciclos de transacciones deberían de tener estos procesos que nos permitan llevar a cabo las actividades en el día a día y que al final de cuentas nos van a ayudar a conseguir los objetivos de la compañía. Si le pasas, por favor, estos ciclos de transacciones, me voy a rápidamente los menciono, como por ejemplo el ciclo de transacciones, ingresos, cuentas por cobrar, egresos, cuentas por pagar, nómina, producción, ¿sí? Tesorería, y hay un ciclo bien importante, que por eso lo estamos invitando aquí a Miguel para que nos platique de cómo pudiera hacerse ese control. El control de los activos, es un proceso de control de activos fijos. Si bien los activos fijos
pueden estar dentro del proceso de egresos, cuentas por pagar, porque al momento en que yo voy a comprar un activo, pues tengo que tener todo un proceso para la adquisición, pero también después de esa adquisición, pues tengo que tener un control de la existencia, del mantenimiento, del control del activo fijo, de la evaluación del activo fijo, del saber dónde mi activo fijo está físicamente, quién lo está salvaguardando, quién es el responsable de ese activo. Entonces, estos ciclos de transacciones, que son los ciclos en donde operamos en el día a día, pues deben de tener estos procesos que me permitan lograr estos tres tipos de objetivos. Para que yo implemente un control interno efectivo, debo de implementar procesos que vayan orientados a que la compañía logre objetivos de operación, de información y de cumplimiento. Platicábamos que el objetivo del control interno, o más bien los procesos de control interno, deben de estar establecidos pues desde la administración, refiriéndome al consejo de administración y a la dirección, ¿sí? Y cuando hablo de los objetivos que una compañía debe de implementar, estos operacionales de información y de cumplimiento, no nada más se refieren al contador o al director de finanzas o al responsable de X o tal procedimiento, sino son objetivos que deben de estar implementados como un todo, ¿no? Y que tienen que estar identificados como un todo en la organización. Y obviamente también considerando pues las divisiones internas que haya, ¿no? Quiero pensar a lo mejor una entidad que tenga objetivos de operación, de información, de cumplimiento de una línea de servicio o una línea de producción, pero a lo mejor tiene otra u otras dos más que tienen que ver con otro tipo de mercado. Bueno, pues en todas estas estructuras de un grupo o de una empresa, pues debían de estar estos tres tipos de objetivos. Y los objetivos estratégicos que vienen prácticamente dados por la administración, por el consejo de administración, pues muy alineados a lo que la asamblea de accionistas o el socio mayoritario pretende hacer con su negocio, pues deberían de estar implementados con estos procesos que aseguren el cumplimiento de esos objetivos que estamos implementando. La siguiente, por favor, Fanny. Cuando hablamos del control interno, tenemos que entender muy bien 5 componentes de control interno que son condición sine qua non como para que el control interno sea objetivo y sea eficiente o sea efectivo. Si nosotros al implementar este control interno implementamos estos 5 componentes desde la administración, ¿sí? Nosotros podríamos estar diciendo que tenemos un control interno efectivo. El punto es que muchas veces nuestros controles internos en las empresas no están incluyendo todos estos 5 componentes. Vamos a platicar brevemente de ellos. Y estos componentes van a ir ligados, de acuerdo a este enfoque, a principios. Cada componente va ligado a 4, 5, 6 principios. En total, un enfoque de control interno, de acuerdo al enfoque COSO, tendría que cumplir 17 principios muy bien definidos en el enfoque. Entonces, nos pasamos a la parte del entorno de control. Por favor, Fanny. El entorno de control pues tiene que ver con todas las normas, fíjense, todas las normas, todos los procesos, todas las estructuras que constituyen la base sobre la que voy yo a desarrollar el control interno de la organización. Sí, conjunto de normas. Quiere decir que debe de haber, por ejemplo, una norma en donde se establezcan desde el punto de vista del entorno de control interno, ¿sí? Del entorno de control, pues políticas para remuneraciones de los ejecutivos, por ejemplo, es una norma. El entorno de control tiene que ver con la filosofía de la administración
respecto al, al interés, al deseo que la administración tiene de que los objetivos se cumplan estableciendo estos procesos. Esa filosofía pues se vive o se tendrá que estar viviendo en el día a día. Y les pongo un ejemplo muy fácil como para que entendamos este entorno de control, ¿sí? Porque este entorno de control, de acuerdo al enfoque, pues nos dice que la dirección es quien marca, ¿no? El tono a lo más alto de la administración, dándole importancia o restándole importancia a los demás elementos. Y un ejemplo muy simple es, eh, ahorita en esta sesión, ¿sí?, de trabajo de webinar, vamos a suponer que una de las normas del webinar es que no pregunten mientras está la exposición. Esa es una norma, ¿sale? Pero resulta que alguien de ustedes me levanta la mano para preguntarme y en plena sesión, a media sesión, nos hace preguntas. Si yo accedo a darte la palabra, ¿sí?, yo mismo estoy violando esta norma que pusimos en el webinar. Y eso es parte del entorno de control que vivo en la empresa, ¿no? Es algo, un ejemplo muy simple, pero creo que muy ilustrativo de esa filosofía que yo en este caso tendría para debilitar o para fortalecer los otros componentes. Si yo empiezo a darles acceso a la palabra para que empiecen a preguntar, pues después ya preguntó uno, después preguntan dos y después van a querer preguntar 10 y ya volví un relajo la sesión. ¿Sí? Bueno, eso es parte del entorno de control. Si la dirección de la empresa establece un proceso para la compra, pero como yo soy el director y vi un equipo de cómputo que me encantó ahora que fui de fin de semana a la tienda y pues llevo la tarjeta de crédito empresarial y lo compro, pues ya me brinqué que el área de compras hiciera una cotización o dos cotizaciones y que se analizara la mejor opción, bla, 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 ¿no? Pero como yo soy el director general y tengo el poder de decidir, la compro. Bueno, eso es una parte que debilita a todo el proceso de control interno y es parte del entorno de control. Y este entorno de control pues va muy ligado a estos 5 principios. El entorno de control siempre debe de ir basado en principios de integridad y valores éticos, ¿no? Por eso es que el control interno en la parte del entorno de control tiene que ir definido desde arriba de la administración, ¿sí? Un principio que este enfoque considera es, en cuanto al entorno de control, si le regresas por favor, es que el Consejo de Administración sea independiente a la dirección y que el Consejo de Administración ejerza supervisión. Esta supervisión, ya veremos y platicaremos brevemente más adelante, pues se puede hacer de manera interna o de manera externa, pero bueno, es un principio que implica que haya una supervisión de que los componentes existen y están funcionando. Entonces, esto es importante. Otro principio es que la estructura organizacional, ¿sí?, esté bien definida desde la dirección con supervisión del Consejo de Administración, que esté bien definida esta estructura organizacional y que la asignación de autoridades y de responsabilidades esté bien definida, que haya líneas de reporte muy bien definidos. Cuando hablamos de esta parte de la estructura organizacional, a veces estas estructuras organizacionales se quedan cortas cuando los negocios crecen, ¿no? El negocio crece y resulta que la estructura organizacional se queda enana, ¿no? Creció la operación, creció la venta, creció todo, menos la estructura organizacional en tamaño y en capacidad de la gente que está atendiendo la administración. O sea, cuando hablamos del entorno de control, tenemos que fijarnos mucho en la capacidad de la gente que administra. Eso es una parte que tiene que ser juzgada, evaluada, yo diría, más que juzgada, evaluada
de si la gente que tengo administrando es la adecuada para el tipo de organización y el tamaño de organización. Eso es un tema importante y a veces nos cuesta entenderlo y sobre todo cuando se trata de hacer evaluaciones a la gente, ¿no? Porque esto va ligado al otro principio, que es cómo la entidad se está asegurando de que atrae a la mejor gente para la compañía. ¿Cómo la estás atrayendo? ¿Cómo estás desarrollando a esa gente? ¿Y cómo retienes a los mejores profesionistas que se queden contigo en la compañía, con la compañía, ¿no? Que tú tengas profesionales competentes. Todo esto parte del entorno de control y a veces son temas que como empresarios no estamos viendo, ¿no? Y obviamente el otro principio, ya lo habíamos comentado brevemente, pues es que la organización está definiendo las responsabilidades a nivel control interno. O sea, quién hace qué y quién es responsable de que se cumpla cierto proceso. Eso es parte de la asignación de responsabilidades, ¿no? Entonces, esto es la parte del primer componente que es muy importante y que a veces se pierde de vista en el día a día, ¿no? Le seguimos, por favor, Fanny. Después del entorno de control, hay un tema de evaluación de riesgos. Este es el otro componente de control interno que consiste en identificar cuáles son esos eventos que pueden ocurrir y que me afecten negativamente a la consecución de los objetivos que yo me he planteado, de los 3 objetivos que vimos al inicio: objetivos de operación, objetivos de información, objetivos de cumplimiento. Entonces, yo tengo que tener una metodología de evaluación de riesgos, pues precisamente para que me identifique qué elementos, qué hechos, qué sucesos pueden pasar y que no me permitan cumplir mis objetivos. Este tema de los riesgos, que tiene 4 principios o va vinculado a 4 principios, pues nos debe de permitir identificar y evaluar el riesgo, nos debe de ayudar a que se identifiquen estos riesgos a nivel de toda la entidad. A veces creemos que los riesgos nada más son los que se dan en la parte fiscal. Pues no, hay un riesgos en la parte operativa, en la parte financiera, y a lo mejor en la parte financiera tengo que considerar riesgos de mercado, riesgos de tasas de cambio, riesgos de tasas de interés, riesgo operativo en cuanto a que el equipo que ocupo para la producción sufra un desperfecto. Hay infinidad de riesgos que debemos de establecer en una metodología, ¿sí? Una administración de riesgos, ¿no? Un ERM, un Enterprise Risk Management, ¿no? Debemos de implementarlo. Bueno, ¿por qué? Porque el control interno nos pide que haya esa evaluación de riesgos. En esta metodología nos pide que evaluemos el riesgo de fraude, ¿sí? Es un principio que debemos de tener nosotros bien entendido. El riesgo de fraude muchas veces se ha malentendido o se ha supuesto que un fraude nada más es cuando me roban, ¿sí? Pero el fraude, acuérdense que es cualquier suceso que yo haga en perjuicio de alguien para obtener un beneficio, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de fraude y desde el punto de vista de control interno, tenemos que estar pensando sí en los que me pueden robar, que me sustraigan inventarios, que me roben efectivo, que me saquen dinero de la cuenta, etcétera. Pero también tengo que estar pensando en la posibilidad de riesgo de fraude de estados financieros, que es un riesgo de fraude que muchas veces no se evalúa. Y este riesgo de fraude en los estados financieros tiene que ver con la sobrevaluación de activos o con la subvaluación de pasivos. Cuando hablo de una sobrevaluación de activos, y aquí viene muy al caso el tema del control del activo fijo, es que si yo no tengo identificados
adecuadamente los activos fijos, o como yo le puse en la presentación, activos de larga duración, ¿sí? Propiedades, planta y equipo. Si yo no los tengo identificados físicamente, que esa identificación física concuerde con lo que está contabilizado en la información contable que yo presento mes a mes, yo pudiera estar presentando información financiera fraudulenta, porque no tengo el activo y como no lo tengo, está mal valuado mi activo en los estados financieros, ¿no? Consecuentemente, yo pudiera estar dando una cifra, ¿sí? En los estados financieros de un valor de activos que no es el que corresponde a la realidad que yo estoy viviendo en el día a día. Y en este caso, muy bien, lo que nos va a explicar Miguel nos va a poder ayudar a controlar, a mitigar este riesgo de fraude. Es a veces increíble, pero bueno, muchas compañías no tienen identificado el activo fijo tanto con la documentación contable, porque al final de cuentas la documentación contable nos va a dar parte de la propiedad del activo, nos va a dar parte de la evaluación del activo, ¿sí? Y el conteo físico, que implica sí hacer el conteo físico, pero también controlar el activo desde un sistema o desde desde una identificación física para que yo asegure que existen esos activos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la evaluación de riesgos. Sí, Miguel, tienes el mood. Adelante, Miguel. Ah, Fanny, si le das acceso al micro, por favor. Creo que Sí, gracias, Juan, gracias. Lo que quería complementar, independientemente del riesgo que comentas, que es de las cosas que más se pueden encontrar entre las organizaciones y las entidades económicas, hablar, por ejemplo, del deterioro de los bienes, ¿no? Que no necesariamente está ligado a un asunto de que, bueno, la máquina está vieja o el coche ya pasó, ¿no? Su última, o ya rebasó su vida útil, pero nos sigue generando flujo de efectivo, incluso esos bienes, como este caso, ¿no? Que menciono en concreto, ¿no? Que bienes que ya terminaron de depreciar, ¿no? Ahí muchos de los asistentes deben tener en sus bases contables bienes con valor de 1 peso, de 10 centavos, pero pues no los quitan porque ahí siguen, ¿no? Formando parte de nuestro activo. Hay otros, sobre todo en la industria, para el tema de importaciones temporales. Si no tenemos actualizada esa información, independientemente del fraude, la autoridad no se tienta el corazón y nos sí, pasa claro. unas multas de montos interesantes, ¿no? Vimos un caso ahí que, o sea, pagaron 3 veces el valor del bien porque no estaba considerado, ¿no? Ni tenían actualizada la documentación relacionada con la legal estancia de los bienes en territorio nacional. Entonces, ese también es un riesgo que hay que tener en cuenta para efectos del control interno, ¿no? Continúen. Así es importantísimo lo que tú mencionas. También el llevar el control interno físico identificado a través de una herramienta nos va a permitir precisamente conocer el valor o el deterioro que pudiera estar sufriendo ese activo, ¿no? Y además, acuérdense que hoy por hoy pues está la norma contable de deterioro de activos y que es importante seguirla precisamente para que no tengamos activos sobrevaluados, ¿no? Activos de larga duración sobrevaluados. El siguiente componente de los que platicábamos, que era el entorno de control, la evaluación de riesgos, pues viene el componente de actividades de control. Y estas actividades de control, pues son todas esas acciones que están establecidas a través de políticas y procedimientos que nos van a ayudar a garantizar que todas las instrucciones de la dirección se están llevando a cabo para mitigar los riesgos que tengan un impacto potencial en el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, actividades de control es lo que tradicionalmente conocemos como control interno, ¿sí? Bueno, pues las actividades de control son esas políticas y esos procedimientos que yo tengo bien definidos o que deberíamos de tener bien definidos en documentos formalizados, en instrucciones de trabajo, en procedimientos bien definidos para que la gente sepa hacer lo que tiene que hacer y que al final de cuentas lo importante es
Fíjense, el procedimiento debe identificar actividades de control, por ejemplo, una aprobación de una compra, una aprobación de dar un crédito a un cliente, debe de identificarse, por ejemplo, cómo se hace la salvaguarda de los activos fijos, cómo se hace la salvaguarda de los inventarios. Esas son las actividades de control. Y dentro de tu proceso que estableces, debes de identificar tus riesgos de fraude para que vayan identificados en tu proceso y estas actividades de control nos ayuden a mitigar cualquier riesgo, pero también los riesgos de fraude. ¿No? Por eso esto va ligado a estos tres principios que menciona el enfoque respecto a actividades de control. Es decir, que estas actividades de control vayan o estén delineadas para que mitiguen los riesgos que ya identificamos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo establezco una actividad de control si ni siquiera he identificado mis riesgos? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que prever primero, evaluar la evaluación de riesgos para que yo ponga o establezca actividades de control. ¿Sí? Otro principio es que se desarrollen actividades de control sobre la tecnología que está ocupando la compañía, ¿no? Los riesgos de que la tecnología falle, de que la tecnología sea hackeada o de no usar tecnología y hacer todo manual, que hoy por hoy pues las actividades manuales nos aseguran un alto porcentaje de errores, ¿no? Entonces, estas actividades de control tienen que estar enfocadas también a la parte de tecnología en cuanto a su posible hackeo o violación de la tecnología o el no utilizar tecnología que nos ayude a mejorar los procesos o a hacer más eficiente los procesos, ¿no? Todo esto pues va ligado al principio de tener precisamente esas políticas bien delineadas, políticas generales que deben de estar delineadas por la administración de control interno. ¿No? Ya más allá, pues la forma en que yo documente, ¿no? Las actividades de control. Lo importante es que esas actividades de control estén enfocadas a la mitigación de los riesgos. Como tercer componente, pues yo creo que es de los más importantes, ¿no? Porque nos permite saber qué políticas ya están implementadas y qué procedimientos ya están hechos para que no tenga, en caso de que suceda un riesgo, que pase algo, no tengan un impacto en los objetivos, ¿no? Una política pudiera ser, por ejemplo, la identificación física de los activos y el conteo físico de los activos de manera trimestral o de manera semestral o por lo menos una vez al año, ¿no? Eso sería una política y el procedimiento pues sería cómo voy a hacer esa supervisión del inventario del activo, qué procedimientos tengo que seguir cuando lo voy a hacer, ¿no? Adelante, Miguel. Si le das acceso, Fanny. Sí, gracias, Fanny, gracias, Juan. Ahorita que estás platicando de estos temas, hay otra cosa que se enfrentan mucho las empresas, que es que compran un activo, conjunto de activos, se los entregan a alguien o los asignan a una ubicación y resulta que terminan, no sé, los compraron para Tijuana y terminan en Mérida, ¿no? Voy a hacer el caso más loco. Y entonces, para darle trazabilidad a ese bien, cómo es que se ha comportado, cuánto flujo de efectivo incluso nos ha permitido generar, es necesario tener bien identificado, ¿no? Y tener bien delimitado el procedimiento de que, ok, si se va a ir de Tijuana a Mérida, bueno, el responsable en Tijuana tendría, ¿no? Que eh, dar el ok de que se vaya a Mérida y el de Mérida tendría que decirme, oye, yo lo necesito por tales o cuales cosas, que alguien con la autoridad necesaria, ¿no? Como bien mencionabas hace un rato, de tener bien delimitados los papeles y las jerarquías dentro del organigrama, autorice que ese traslado se lleve a cabo y de todas formas tener bien controlado cómo es que se lleva a cabo esta situación, ¿no? Así es. Sí, es importantísimo la trazabilidad de los activos, ¿no? Muchas veces no sabemos en dónde quedó tal o cual computadora, ¿no? Porque se le dio al área de inventarios para que controlara los inventarios y resulta que
de repente hizo falta en la administración y se la pasan a administración y perdemos ahí la trazabilidad y bueno, pues es un tema de control, al final es un tema de control, ¿no? Le pasamos al siguiente, Fanny, por favor. El siguiente es un tema o un componente del control interno que tiene que ver con la información y comunicación. Si toda la información es un sistema de comunicación de información, cuando hablamos de un sistema de comunicación de información, no nada más nos referimos a la implementación de un control de la información contable, ¿no? Estoy pensando en un SAP o en un Oracle o en una implementación de un software que me controla producción, compras, ventas, control de inventarios, activos, bla, bla, bla. Eso sí es parte del sistema de información y comunicación. Tengo que ver y tengo que conocer bien cómo estoy generando esa información relevante, ¿sí? Para que yo identifique qué procedimientos o procesos de control interno debo de estar implementando para que se logren los objetivos. Cómo genero esa información, más bien cómo genero esos datos, cómo proceso esa información y cómo doy a conocer la información. Eso es parte del proceso de comunicación y de información, ¿no? Eh, pero también tengo que ver cómo yo estoy dando a conocer los objetivos que ya platiqué, operacionales de cumplimiento de información, y cómo estoy dando a conocer las responsabilidades en las diferentes líneas de responsabilidad de un organigrama, ¿no? Y cómo mi sistema me está retroalimentando para que me dé esa información que yo necesito para la toma de decisiones de manera interna, o cómo estoy dando información a los terceros, ¿sí? Porque al final de cuentas hay terceros interesados, de la información que yo genero como empresa. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la información fiscal para la Secretaría de Hacienda, o la información laboral para la Secretaría del Trabajo, o la información, si estamos en una entidad pública, pues la información cómo se genera para los accionistas que están comprando mis acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Todo eso tiene que ver con este sistema de información y comunicación, y eso es un componente importantísimo de control interno, que no podemos dejar sin considerar cuando yo quiero que el control interno sea efectivo, que funcione, ¿no? Y finalmente le pasamos, Fanny, por favor, tenemos actividades de supervisión. Esta actividad de supervisión, pues no es más que hacer evaluaciones internas o evaluaciones externas independientes, ¿sí? Que nos aseguren que los otros componentes, primero que existen en la compañía y que están funcionando. Estas evaluaciones internas, como el enfoque lo llama, evaluaciones continuas, pues pueden estar dadas desde la parte de la Contraloría o desde la parte de un auditor interno, son actividades de supervisión que le están dando seguimiento a las políticas, a los procedimientos, a las normas que se establecieron, que están verificando que esos procedimientos, que esas actividades de control estén ayudando al logro de los objetivos. Y el otro principio que tiene que ver con esta actividad de supervisión, pues es ver cómo estamos identificando y lo más importante, cómo estamos comunicando las deficiencias de control interna de manera que se corrijan oportunamente y estemos aplicando esas medidas correctivas, ¿no? Entonces, estos dos principios que tienen que ver con actividades de supervisión, pues bien las pueden hacer internas. Una muy buena práctica es hacerlas también de manera independiente, en el caso de nosotros con la parte de auditoría externa, ¿sí? Que es precisamente el auditor externo tendría que estar ayudando o ayudándonos a identificar esas deficiencias de control para que se vayan mejorando y estemos ayudando a la administración a asegurar el logro de los objetivos.
Y bueno, compañías que no tienen alguna auditoría interna o algún área de contraloría, pues sí pueden establecer a lo mejor de manera externa ciertas revisiones muy específicas de operaciones muy específicas que se hagan periódicamente o de manera más recurrente que una auditoría externa. Entonces, como para ir concluyendo el tema de respecto a que el control interno sea eficiente, yo tengo que asegurar, primero, que cada uno, ¿le pasas por favor, Fanny? Que cada uno de los componentes, estos 5 componentes que hablamos, el entorno de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, el proceso de comunicación, de comunicación e información y las actividades de supervisión, pues están, están en un documento, están plasmadas en estas políticas, en estos procedimientos, en estas normas. Y para que sea eficiente, yo tengo que ver que estos 5 componentes funcionan de forma integrada. Es decir, que están alineados a los mismos objetivos, ¿sí? Porque si no, no vamos a tener o no vamos a poder implementar o no vamos a tener un control interno implementado de manera eficiente, con el objetivo, evidentemente, que nos dé una seguridad razonable respecto a que se están cumpliendo los objetivos de la entidad, ¿no? Fíjense, el control interno se resume en eso, un proceso que nos ayude a que se cumplan los objetivos que la entidad se ha propuesto en la vida del negocio, ¿no? Y que estas actividades de control y que estos componentes nos ayuden a reducir los riesgos, ¿sí? Para que se logren esos objetivos. Entonces, partiendo de estos conceptos, me gustaría ya, Miguel, que tú nos dieras una explicación muy rápida de cómo podemos establecer ciertos controles o cómo el control de los activos tiene que ver con lo que tú nos vas a platicar, ¿no? Adelante. Gracias, Juan. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Sí, con muchísimo gusto. Empezamos a platicar de cómo es que el control nos da beneficios no nada más operativos, sino también financieros, ¿no? Y eso, bueno, coadyuva a lograr estos objetivos que estábamos ahí revisando en un inicio, ¿no? Antes de empezar, quiero hacer una breve semblanza. Somos HTK, una empresa mexicana de tecnología de la información que ha desarrollado una solución de control de activo fijo justamente eh, por el surgimiento de esta necesidad, ¿no? De obtener información y apoyarnos en las herramientas tecnológicas para mantenerlas actualizadas y hacerlas, digamos, de forma eficiente y minimizando el error humano. La siguiente diapositiva, por favor. La tecnología de HTK lo que hace es integrar elementos como la radiofrecuencia, una lectora, etiquetas, ¿no? Que están esperando un estímulo de parte de las terminales móviles, conectadas a un dispositivo, ¿no? Móvil, un iPad en específico, con una aplicación que se conecta a la nube y allí, ¿no? Me permite alojar toda esta información. Toda esta solución, ¿no? La hemos logrado integrar como una plataforma que le permite a las empresas mantener esta información actualizada y que en conjunto con Creston hemos logrado, ¿no? Una alianza y que vamos a poder poner a las órdenes de todos ustedes. Nada más la idea es tener muy claro, ¿no? Que necesito etiquetas que no funcionan como código de barras, sino que eh, son, utilizan las ondas de radio y responden a un estímulo para poder integrar. ¿Qué hago yo con esta etiqueta? La asocio a una suerte de informaciones de campos que yo ya tengo preconfigurados y gracias a la tecnología de la nube, de conexión a Internet, puedo mantener actualizadas mi información y mis validaciones subsecuentes, ¿no? Después de un inventario inicial. La siguiente, por favor, Estefanía. Una de las grandes ventajas que ofrece la tecnología de radiofrecuencia es que justamente en la línea, ¿no? Con estos
temas de control interno, es muy difícil de falsificar. Un código de barras o un código QR con una fotografía o con una fotocopia es más que suficiente si alguna persona tuviera incentivos, ¿no? Justamente para evaluar este riesgo de fraude, que tuviera incentivos de falsear la presencia de un bien o un conjunto de bienes a través del código de barras o código QR, nada más necesita una fotografía o una fotocopia y ya se lleva a cabo esa digamos, validación falsa, ¿no? Pero con la tecnología de frecuencia es muy complicado porque las etiquetas están codificadas con un código de 16 posiciones en lenguaje hexadecimal, que es muy complicado, ¿no? De falsificar. Si una persona tuviera ese incentivo, debería tener acceso al proveedor, a la plataforma y a la tecnología, al software y el lector que le permitiera hacer esas modificaciones. La verdad es que es complicado. Otra cosa que ofrece mucho en convergencia con el tema de mejorar y optimizar las actividades de control interno es que se hacen lecturas rapidísimas. Nosotros hemos hecho pruebas y hacemos lecturas de hasta 70 etiquetas por segundo en ambientes adecuados y tal, ¿no? Entonces, eso le da a los gestores del activo fijo una trazabilidad y una agilidad, ¿no? De actividades que no se veía con tecnologías previas. La siguiente, por favor. Hablando directamente en lo que significa los beneficios de esta parte de la tecnología y cómo es que coadyuvan a la consecución de los objetivos de control interno, eh, vamos a hablar de la primera que salta a la vista, que son lecturas de 14 veces, ¿no? Más veloces que las tecnologías tradicionales porque no requieren línea de vista, es decir, no necesito que el rayito rojo se pose sobre el código de barras, sino nada más que la etiqueta esté dentro del rango de lectura de mi lectora para poder hacer la validación que rebote este estímulo. Y eso, bueno, pues está padrísimo, ¿no? Está como muy de película de ciencia ficción, pero ¿qué significa? Avancemos, por favor. Lo que significa, vamos a tomar el ejemplo de de una empresa que cotiza en bolsa. Me traje un estado financiero viejito para que no me regañen. Y bueno, ahí vemos, ¿no? Que tiene un valor en propiedad, planta y equipo de aproximadamente 9,000 millones de pesos. En la parte de propiedades de equipo, pues son 3,600 más o menos. Y HTK ha desarrollado una calculadora de retorno sobre inversión. Está calculada en dólares. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner, ¿no? La cantidad en dólares. Después hacer una distribución más o menos de cuáles son los bienes o los tipos de bienes que están allí integrando esta base contable. Y después tenemos aquí una serie de variables promedio, ¿no? De una empresa más o menos de las características que estamos ahorita analizando. Y el esfuerzo inicial me cuesta 5, casi $6, ¿no? Por bien. Es una empresa que tiene 800,000 bienes y 3,000 millones de dólares en inversiones. Para etiquetar todos esos bienes, este es el gasto inicial, pero las validaciones subsecuentes cuestan 40 centavos. Eso es lo que quiere decir que puedo hacer mis lecturas de hasta 14 veces más ágiles. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es importante, Miguel, porque muchas veces en el control de activos, en las empresas no lo hacen correctamente o de manera periódica por el costo que se tiene, porque a lo mejor piensas, o no a lo mejor tienes que asignarle personal y a lo mejor si vas con un código de barra te vas a tardar mucho más tiempo, vas a necesitar más gente y creo que esta identificación por radiofrecuencia que te permite la lectura de activos de manera inmediata cuando tú entras a una sala, Uh -huh. pues te está simplificando mucho el tiempo y el costo. Definitivamente, ¿no? El asunto es utilizar la tecnología para facilitarnos la vida y no para complicárnosla, ¿no? Sí, definitivamente la intención de la solución de HTK es justamente independizar en un momento dado a los gestores de activo fijo y de esta manera a las entidades económicas, ya sean de gobierno o privadas, de hacer estas cosas para que se puedan dedicar con mayor énfasis a su core, ¿no? Ya sea Sí. administración pública, provisión de bienes públicos o bien, ¿no? La producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Definitivamente es eso. Así es. Ot Nada más un comentario. Miguel Ángel Llamas nos pide que si podemos ampliar las cédulas. Está bien, la podemos ampliar,
Pero ustedes en su pantalla con el sistema pueden hacer más chico o más grande la imagen en el lado izquierdo. Ustedes mismos pueden hacer del tamaño que gusten la presentación de la pantalla. Entonces, de todos modos, ahorita, Fanny, a ver si tú nos puedes ayudar a hacerla más grande. Y si no, cada quien puede hacerlo desde su equipo. Sí, Adelante, Miguel. sí, gracias, gracias, Juan. Eh, Vamos a hablar de otra ventaja que también hace convergencia con el tema de los controles internos, y es lograr cruzar la información real con la información financiera o contable que tengo, hacer este match, ¿no? Que llamamos nosotros coloquialmente conciliación contable. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a regresar un momento. Teníamos una base contable tipo, ¿no? Con propiedad, planta y equipo, diferentes clasificaciones, ¿no? Y al final tengo, bueno, esta segregación, ¿no? De la base, ¿no? Con algunos bienes, no sé, mezcladoras, racks, prensas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tengo mi esfuerzo de inventario, ¿no? Vamos a avanzar. Tengo mi esfuerzo de inventario en el que me resulta eh, que tengo varios bienes de un mismo tipo. Eso pasa mucho, nos hemos encontrado constantemente que un renglón me dice que tiene varios bienes. Eh, yo los llego a llamar a veces la silla del presidente. ¿Por qué? Porque me encuentro un renglón que dice silla y tiene un valor de 100,000 pesos y es que es la silla del presidente o más bien son 100 sillas de 1,000 pesos, ¿no? Casi siempre es el segundo caso, salvo que nos invitan a Palacio Nacional a hacer ahí el control, pero en caso de que no, sí tenemos que tener mucho cuidado de qué sucede. Eso pasa mucho, Juan, y hace rato que estabas mencionando qué es lo que pasaba con la capitalización de los bienes y tal. Nos hemos encontrado muchos casos en los que una empresa que se dedica a la industria de manufactura hace una ampliación o tiene una nueva ubicación, ¿no? Y le dicen al proyecto, vamos a llamarlo, Proyecto Saltillo. Y es una planta que tiene propiedad, planta, construcción, instalación hidráulica, eléctrica, de gas, si es que su actividad lo requiere, y todo un conjunto de activos que están ahí dentro, ¿no? Ayudándome a mi labor, ¿no? Y a mi generación de flujo de efectivo, pero que yo capitalicé, ¿no? Como proyecto Saltillo. Y entonces estoy depreciando, ya sea propiedad, planta y equipo, perdón, propiedad, construcción o terreno y edificio, con tasas de maquinaria o al revés. Y eso nos puede hacer incurrir en un fraude sin nosotros querer, ¿no? Cuando lo que en realidad lo único que necesitábamos era pedirle al proveedor que nos echó a andar el proyecto o al conjunto de proveedores que pues, nos segregaran, ¿no? De nuestra factura para poder capitalizar, ¿no? Y hacer correctamente esa identificación. Yo entiendo que es muchísimo más fácil capitalizar un renglón con valor de 100 que 50 con todos aquellos otros valores, pero nos estamos evitando una multa de la que nos podemos arrepentir más adelante, Sí, ¿no? además déjame decirte que también el tema este que tú mencionas va muy ligado al cumplimiento de la norma contable. Para quienes están viendo el webinar de Sudamérica, de nuestros colegas de la TAM, que muchos están contabilizando bajo IFRS y que bajo la norma mexicana, la IAS 16, la norma internacional, en la NIF 6 de activos para México, pues las dos normas nos piden esta famosa descomponentización del activo, ¿no? Que es lo que tú estás explicándonos ahorita en este momento, ¿no? Entonces, Correcto. tener una herramienta que nos permita bien la descomponentización del activo, nos va a permitir presentar mejor la información financiera a los usuarios, ¿no? Sí, completamente. Completamente. Sí, efectivamente, aquí nos están comentando que hay que involucrar a los líderes contables. Entonces, a veces pasa mucho, ¿no? Que el financiero y el operativo o el de mantenimiento están casi, casi no se hablan y se malmiran cuando se cruzan por los pasillos de la empresa porque el financiero quiere un tema y el operativo jala por otro. Pero lo que yo creo que debiera dar, ¿no? Como un entorno de control interno adecuado, el líder de la unidad económica, es que todos jalamos para el mismo lado, ¿no? O sea, es tan importante la labor del de ventas como importante la labor del contable o financiero, como importante y detonante y esencial, ¿no? La labor del operativo. Entonces, pues jalamos para el mismo equipo y efectivamente, si yo quiero concatenar la información y que esta me permita entender cómo
depreciar correctamente, cómo integrar correctamente mi información financiera, ya sea para bolsa, ya sea para el fisco, ya sea para los accionistas, ya sea para los trabajadores o la Secretaría del Trabajo, bueno, pues que se involucren todos aquellos que están operando ese bien, ¿no? Entonces tengo que saber dónde está, a resguardo de eh, quién lo opera, desde cuándo, fechas de mantenimiento, todo ese tipo de cosas. Y hay herramientas como la de HTK, no es la única, pero como esta, eh, que nos permite, ¿no? Tener esta trazabilidad. Avanzamos, estoy viendo rara la presentación. Lo que quería ver era lo que nos permitía hacer este match contable. Ahí podrían ustedes ver unas flechas, ¿no? ¿Qué pasa con la conciliación? Que me encuentro varios niveles en el que tengo, por ejemplo, en base contable, nombre, marca, modelo, número de serie del bien, y a eso me encuentro en inventario. Hay otros en los que pues, más o menos puedo inferir que se refiere a ese bien, y hay otros en los que pues, tengo que más bien casi por instinto o por intuición, ¿no? Hacer la correspondencia entre base contable y base de inventario. Esa es la idea original uno de los grandes beneficios que nos ofrece, ¿no? Tener un correcto inventario de los activos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Fanny. Creo que perdimos a Fanny. Ahí ando. Hola, Hola. Hola, Fanny. ¿Sí nos escuchas, Fanny? Hola, hola. Fanny, ¿nos ayudas? Es que no te escuchamos. No sé si le puedas pasar a la presentación, Fanny, por favor. Si no, puedo yo compartirla y continuamos. Sí, también tú la puedes compartir. O la Ok. comparto yo. Estamos en la parte del cruce de información. Ya la ven, ¿verdad? Sí. Ok, hablaba yo, ¿no? De esta base y cómo poder hacer el match, ¿no? En diferentes niveles, de acuerdo con una adecuada identificación. La siguiente es tener esta trazabilidad y el control óptimo del activo durante toda su vida. Su vida útil es desde que el usuario me detona la solicitud o la requisición, la empresa lleva a cabo su procedimiento de compra, ¿no? Llega el bien, hay que registrarlo adecuadamente. Lo ideal es etiquetarlo, ya sea de origen o una vez a su llegada al almacén, que me permita esa identificación, poder hacer inventarios cíclicos y adecuados, de acuerdo con las necesidades de cada entidad, poder gestionar. ¿A qué me refiero con gestión? Eh, hay una norma de la que si quieres más adelante podemos hacer una sesión, Juan, que es la PAS 55, que habla de la gestión integral de los activos fijos. Entre otras muchas cosas, lo que nos permite es dar y entender cómo es que el mismo bien operado por diferentes personas nos puede dar, ¿no? Diferentes productividades. El ejemplo que más se me ocurre, que me parece que es más ilustrativo, es el de un coche, un Uber. Vamos a pensar un Uber, una persona que lo tiene con 2 turnos, y hay un conductor que tiene 30 años, ¿no? Trabajando y conoce la ciudad y conoce cómo el motor y tal. No va a gastar la misma gasolina, ni me va a hacer la misma cantidad de viajes que a lo mejor un chico que está iniciando su vida laboral, que quiere, ¿no? Acaba de aprender a manejar, no va a revolucionar adecuadamente, no va a hacer los cambios adecuados o cortitos, tal como la correcta operación del vehículo lo recomienda. Entonces va a gastar más gasolina y a lo mejor va a ser menos eficiente el uso de mi activo. Eso pasa con todos los activos fijos: computadoras, software, maquinaria, retroexcavadoras, el bien que me digan. Podríamos llegar en un momento dado, o es la tendencia, ¿no? Llegar a esa gestión integral de los activos, que podamos, ¿no? A darle esa trazabilidad y que para efectos de control interno podamos mejorar o incorporar esos criterios a la reportería para que mejoremos nuestros resultados. Una vez que se hace esta gestión adecuada, bueno, ya podremos evaluar si es que hay que descartar y adquirir un nuevo bien o si no. Eso también tiene ahí implicaciones en la forma en la que invertimos, porque vaya, al final, eh, hacer una inversión de 100, de 200, de 500, lo que sea, dependiendo del tamaño de la empresa y de su actividad,
es una decisión importante, pero que hay que tener bien sustentada. Es decir, voy a arrendar o voy a comprar maquinaria, lo que sea. Ok, pero ¿por qué? ¿Y por qué esta maquinaria en particular y no esta otra tecnología? ¿Qué tan cerca de obsolescencia funcional estoy, ¿no? O tecnológica. Este tipo de cosas son las que hay que considerar antes, ¿no? De emprender, ¿no? Una, eh, una inversión de este tamaño, y para ello el control de activo fijo es una herramienta poderosa, sobre todo si la herramienta de gestión nos permite incorporar este tipo de criterios. Bueno, aquí hacemos un pequeño resumen, las lecturas, que es por qué nos ayudan, cómo podemos hacer el cruce de la información, cómo dar trazabilidad y por último tener los datos actualizados para los seguros, ¿no? Evidentemente todas las empresas, o la mayoría de las empresas, debieran tener seguros para mantener, ¿no? La operación de la planta productiva, los créditos fiscales, las instituciones financieras, como ya mencionábamos, ¿no? No es nada más un asunto de enfoque de negocio, sino que podamos tener, digamos, la información para la autoridad actualizada, también para nuestros accionistas, o si es que vamos a salir a bolsa, para que, bueno, la compra de las acciones esté sustentada, ¿no? Eso surgió ahí por el tema de Enron en 2001 y que, bueno, ya terminamos con las normas de información financiera, ¿no? Aquí estoy hablando otra vez del ejemplo de esta empresa en particular que tenía estos 3.600 millones perdón, estos 3 millones de dólares en inversión. Y vamos a ver por qué le conviene hacer esto, por qué tiene el retorno en 22 meses. Fuimos a la calculadora, como decía, metimos el número de bienes que tiene, ¿no? El total de activos, el MOI por inversión de activo fijo, una distribución tipo, no es necesariamente, hay otras empresas que tendrán más en maquinaria, hay otras empresas que tal vez tendrán más en TI, a lo mejor algunas otras como servicios financieros tendrán más en mobiliario, eso depende de cada tipo de empresa y cada tipo de industria. Y bueno, vimos, ¿no? Que la inversión era de 4 millones de dólares y para validaciones subsecuentes de 320,000. Con base en esta calculadora diseñada por HTK, la pérdida anual relacionada, me voy a regresar un momento, con todas estas variables de, de riesgo. Ay, estaba muy atrás. Está en esta, perdón, disculpen. Con todas estas variables de riesgo, todas estas y cada una que tienen diferentes incidencias de operación, cosas que se van, ¿no? Fraudes, recompras de bienes innecesarias, depreciaciones o mal aplicadas, etcétera, etcétera. Todas esas implicaciones para esta entidad económica tienen ese valor o implican esa pérdida, ¿no? Aquí está, por 2 millones de dólares, 2,5, más o menos. Si yo invierto este dinero de administración de activos, en 22 meses voy a recuperar, la solución ya se pagó sola. Son 2 ejercicios fiscales en los que ya voy a tener, digamos, pagada la solución, en este caso para esta empresa de 800,000 bienes, y me va a permitir tener información actualizada y menos, ¿cómo se llama? Sin la incertidumbre, quiero decir. Juan nos estaba platicando hace un rato de modernización de los procesos que deben estar bien definidos para contar con información adecuada y que se cumplan, ¿no? Los requerimientos de control interno. Entonces, si contamos con una herramienta que nos permita delimitar, de acuerdo con la jerarquía de cada uno de los involucrados en esos procesos, vamos a poder darle convergencia a este paso. Por ejemplo, mencionaba yo el tema de las transferencias entre ubicaciones, pero también podemos hablar del tema de las bajas, ¿no? Es decir, si tengo que dar una baja por robo, una baja por destrucción, una baja por venta, y mi herramienta me permite incorporar diferentes pasos a cada uno de estos procedimientos, entonces ya estoy modernizando, ya estoy prácticamente digitalizando o automatizando, ¿no? Haciendo muchísimos más eficientes mis procesos de bajas o de altas, si es que fuera el caso, ¿no?
hay que tener la información disponible 24/7 porque luego hay que actualizar de forma ahí como espontánea. Y como mencionábamos, ¿no? Si tenemos todos estos pasos dados, toda esta información integrada, todos estos procesos asociados a o concatenados en un repositorio, vamos a ahorrarnos multas en temas en temas, por ejemplo, de importaciones temporales, o bien tener bien trazado el tema del deterioro de los bienes, ¿no? Ya sea financiero o obsolescente. Este es un proceso tipo de cómo es que se lleva a cabo el procedimiento de control de activos fijos. Tenemos un equipo de gente en campo que puede ser propio o puede ser tercerizado, eso ya dependerá de cada entidad. Tenemos las herramientas, una herramienta, digamos, de escritorio que más bien está en línea, hay que acceder ahí a un sitio de internet. Tenemos la herramienta móvil que está ligada, ¿no? Están ligadas una con la otra. Es decir, todo lo que yo le diga aquí se va a reflejar una vez terminada la sesión acá, pero para ello tengo que decirle, ¿no? Tengo estas ubicaciones, tengo estos bienes en tales o cuales lugares, con tales o cuales responsables, y cuando este equipo en campo acceda, va a poder actualizarme, ¿no? De forma dinámica, la información ¿en dónde? Bueno, pues en cada una de las ubicaciones que tenga, ya sea una planta, una oficina, una escuela, ahí lo que consideren, ¿no? De momento es ese el panorama que les quería ofrecer, Juan. Sí. No sé si tú tengas ahí un elemento que agregar o quieras que pasemos a la No, parte de preguntas. yo creo que lo que comentas es precisamente pues parte de tener bien estos procesos de control interno que nos aseguren que la información financiera pues está reportándose de manera correcta, ¿no? Y que no estamos cometiendo ninguna desviación en la aplicación de alguna norma y sobre todo en la existencia de los activos que hoy por hoy pues se vuelve importante, ¿no? Hace un rato comentábamos y tú platicabas, Miguel, sobre la importancia que debe de tener la alineación entre la parte operativa y la parte de financiera. Y en efecto, aquí hay un comentario de Miguel Ángel Llamas que nos dice, pues es que es importante la comunicación entre las partes relacionadas, financieros y operativos, desde el inicio del uso del activo, ¿no? Precisamente debe haber esa alineación, pues para que no se estén capitalizando de manera errónea los activos, ¿no? Y obviamente, pues esa comunicación constante nos va a asegurar una adecuada capitalización de activos, que sea una capitalización óptima, que se esté reflejando adecuadamente la información financiera, ¿no? También hay una pregunta, nos preguntaba Raquel hace un rato, que qué pasaba con los activos que ya están depreciados en su totalidad. Bueno, el tener una herramienta primero me permite darle la trazabilidad que tú mencionabas hace un rato, y independientemente que estén depreciados o no, si están funcionando, pues tenemos que tener control sobre ellos, ¿no? Y generalmente pues los tendremos que contabilizar a un peso, de manera que esté identificado ese valor de un peso en los estados financieros o con alguna otra cantidad que sea lo que decida la administración, pero tenemos que llevar el control de esos activos 100% depreciados. Ahora, si están... Perdón, 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 adelante. Juan, quería agregar ahí a tu parte. Había visto la pregunta, la respuesta desde mi perspectiva sería que se pongan de acuerdo con el auditor. Es decir, si el bien está generando flujo de efectivo, y ya terminó su depreciación, pero no así su vida útil, habría entonces que incorporar allí algún procedimiento. A mí se me ocurriría tal vez un avalúo, ¿no? Para ver si habría que mover o no ese registro. Pero al final, si un bien nos está generando flujo de efectivo, debiera estar bien controlado. Perdón, nos pasó una vez, era una empresa que hacía pinturas, hacía pigmentos, las máquinas que hacían sus pigmentos, que pulverizaban los colorantes, tenían 50 años, pero eran las que les generaban flujo de efectivo. Entonces, pues había que controlarlas, había que darles mantenimiento y había que tenerlas allí al tanto, ¿no? Así es, así es. Definitivamente tenemos que llevar el control de esos activos a un 100% depreciados. Este,
y que están generando esos flujos de efectivo. De lo contrario, si ya son activos depreciados que ya no generan efectivo, pues deberíamos estar ya pensando en una baja de ese activo y pues por supuesto quitarlo de las herramientas que nos están permitiendo ese control, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta respecto a lo que hemos comentado, si quieren hacer algún comentario, adelante. Creo que no. Creo que no hay Parece que no, preguntas. Juan, no hay más preguntas en el chat. Eres muy claro en todas tus explicaciones, Juan. Sí, ¿verdad? Siempre te he admirado eso. No me expliqué bien y no entendieron nada, o fui muy claro. Sí, Un claro. comentario de Ignacio Pérez. Ignacio Pérez nos dice, sí, claro, el activo es una parte de todo el control interno que debe de existir en la organización, sí, definitivo, ¿no? El activo fijo es parte de estos ciclos de transacciones que habíamos platicado al inicio o durante la plática de control interno. Esta parte de activo fijo pues es una partecita de los ciclos de transacciones de lo que todo, de muchas otras más actividades que puede hacer la compañía, ¿no? Rebeca, pues nos da las gracias por compartir esta información. Nos comenta que a veces olvidamos de todo el control que debe llevarse a cabo para mejorar en procesos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. A veces el día a día nos gana en la operación y estamos dejando el control interno como que en stand-by, ¿no? Y yo le decía al principio de la plática, hay que tener mucho cuidado ahora con el tema de la pandemia, que muchos de los controles se han debilitado precisamente por la lejanía, por la inesperada separación de la gente de sus centros laborales y que, bueno, tendríamos que retomar estos temas de control interno, pues para asegurar que se cumplen los objetivos, ¿no? ¿Alguien más si tiene algún comentario? Dice Miguel Ángel, dice, en mi opinión, si un bien, aunque esté totalmente depreciado, aún está en uso y cobre su objetivo de apoyo a la empresa, debe seguirse reconociendo. Claro, claro. Cuanto y más, si ya lo decía Miguel, si estamos contabilizando bajo la norma internacional, IAS 16, podemos recurrir a la revaluación del activo y evidentemente al momento en que yo reconozca ese valor razonable del activo, tendría yo que tener el control evidente de ese activo. Bajo la norma mexicana no lo reconoceríamos, pero tengo que seguir llevando el control de ese activo en cuanto a la existencia, también para efectos fiscales, ¿no? Y sí, estamos de acuerdo contigo, Miguel Ángel. ¿Algún otro comentario que quieran hacer, preguntas? Cualquier interesado en conocer un poco más la aplicación, puede recurrir a mí o a Fanny, que podríamos estarles dando mayor información, también directamente con Miguel, para, para atenderlos en estos temas, ¿no? Nos dice, perdón, Juan, nos dice Miguel Ángel Llamas otra vez, si bien, aunque un bien esté totalmente depreciado y aún esté en uso, debe seguirse reconociendo, particularmente en empresas manufactureras y de alimentos, tienen grandes cantidades de equipos en desuso. Para inventario inicial y conciliación contra financieros es recomendable etiquetar esos bienes. Ok, ahí yo creo que habría que distinguir un par de cosas. En primer lugar, si el bien en desuso ya está totalmente depreciado, yo no le vería sentido de seguirlo reconociendo ni siquiera considerarlo para el etiquetaje. Pero si el bien está en desuso y es de reciente adquisición o va a mitad de su vida útil, hay que tener cuidado con esa inversión, porque entonces, o sea, podríamos no incluirlo, pero entonces habría que reconocer ese deterioro o esa pérdida y ya quiero ver al inversionista la cara de felicidad que va a poner, o si no, ver cómo se puede corregir o incorporar, ¿no? Para que digamos que desquite, ¿no? La inversión hecha en ese bien. No sé tú qué consideres, Juan. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Son dos casos los que tú mencionas y creo que deberíamos de seguir controlando los activos en desuso que tienen valor, ¿no? Si bien por la norma nos pide una modificación a ese valor, porque seguramente es un valor ya deteriorado, al final de cuentas tiene un valor que puede ser realizado, ¿no? Entonces tenemos que seguir controlando esos activos. Yo creo que sí.
En la parte financiera y en la parte fiscal, para efectos mexicanos principalmente, tenemos que seguir controlando ese activo y yo creo, prácticamente sin temor a equivocarme, que para nuestros amigos de la TAM que están, seguramente tienen que llevar ese control también para efectos de impuestos en sus respectivos países. Entonces, si no hay más preguntas, adelante No, ya no. con sus preguntas. En el chat está ya el correo de Fanny, marketing@crestonbsg.com.mx. Si quieres poner también tu correo, Miguel, ahí, por Con favor, mucho yo gusto. pongo mi correo acá para que me manden sus preguntas. Si tienen alguna pregunta que quieran que contestemos de manera ya más personal o personalizada, pues adelante con su correo. Y bueno, pues creo que sería todo por hoy, Miguel. Algo que quieras comentarnos. Gracias de nuevo por tu presencia. No, al contrario, Juan, Fanny, muchas gracias por la invitación. A los asistentes también muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas y estamos a la orden para, bueno, hacerlas más profundas. No, no es cierto, para ayudarles a mejorar sus procesos internos. Ok, pues Perfecto. muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Los esperamos en nuestra próxima sesión de charlas Creston, que próximamente Fanny les dará a conocer vía correo electrónico o vía chat o vía nuestras redes sociales. Gracias, que tengan Así buena es. tarde. Gracias, Juan. Un gusto a todos. Gracias a todos. Excelente tarde. Bye, bye.